Hola a todos, gracias por su tiempo. Este webinar, como saben, tiene restricción de acceso, entonces hay mucha gente que no va a poder entrar. Eh, Gracias por su tiempo. Bienvenidos a este webinar del 4 de junio del 2020 sobre Pig for the Fields, donde hablaremos de la agricultura de precisión desde las imágenes. Esperamos que todos se encuentren bien. Estoy feliz de ser el anfitrión de este seminario web donde vamos a compartir con ustedes cómo la tecnología Pig for the Fields aprovecha el potencial de drones y sensores para simplificar las operaciones de la recolección de datos, y compartiremos también algunas de las herramientas fundamentales para optimizar el flujo de trabajo de agricultores y proveedores de servicio, ya sea de forma remota o directamente en el campo. Estefano, atrás, por favor. Mi nombre es Alejandro Galvis, estoy a cargo del desarrollo de negocios para Latinoamérica en Pix4D, aquí en Suiza. Mi objetivo es democratizar el acceso a la tecnología y apoyar a las personas, empresas, instituciones y gobiernos durante el proceso de adopción tecnológico, en este caso la transformación de agricultura digital. En esta ocasión nos apoya Stephanie Mochetti del equipo de marketing en Suiza y nos acompañan desde nuestra oficina de investigación y desarrollo de Pig4D en Berlín, Fernanda Bosmediano, quien hace parte de nuestro equipo de soporte técnico, y Jorge Fernández, jefe de producto, quien es responsable de nuestra solución para la agricultura y seguridad pública. La agenda para este webinar se divide en 4 partes. Primero veremos cómo nace Pig for the Fields, luego los avances de esta herramienta, posteriormente qué se puede hacer y para finalizar algunas novedades para Latinoamérica. Antes de empezar, si tienen alguna pregunta durante el webinar, por favor no duden en escribirla y haremos todo lo posible por contestar durante nuestra sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. También vamos a contestar algunas preguntas en el chat. Así que aquí vamos. Hola Jorge y Fernanda, gracias por acompañarnos. Jorge, te escuchamos. Hola Alejandro y hola a todos. Encantado de estar con todos ustedes hoy aquí. Y como ha dicho Alejandro, mi nombre es Jorge Fernández. Llevo ya 5 años con Pix4D y empecé en Suiza, pero ya hace 3 que empezamos la aventura aquí en Berlín. Y bueno, os voy a contar un poco qué es Pix4D Fields y cómo empezó. Me imagino que muchos de ustedes ya lo saben, pero siempre es bueno dar una pequeña introducción. Pix4D es una empresa mucho más grande de cuando yo empecé. Somos más de 200 personas, tenemos 41 nacionalidades y hablamos 26 idiomas. Es algo muy único de Pix4D, el hecho de que haya tantas nacionalidades, tantos idiomas, y por eso tenemos el gusto de poder hacer webinars como este que sean pues eso, más específicos para algunas regiones. Todo empezó en Lausanne, en Suiza, y tenemos oficinas tanto en San Francisco, Denver y Shanghai. Son oficinas estratégicas para regiones en las que soporte y ventas tienen que ser en idioma específico. Y bueno, estamos en la oficina de Berlín, donde trabajamos en agricultura y salvamento y emergencias. Y recientemente también abrimos la oficina en Madrid, que se dedica al tema de inspección. Pix4D Fields, que es lo que vamos a hablar hoy, es un software avanzado de mapeo agrícola para análisis aéreo de cultivos y agricultura digital. Lo hemos construido pensando en que esta es la plataforma que cualquiera que trabaje en un entorno agrónomo y forestal, digamos, tenga las herramientas para procesar, interpretar y compartir la información. Les llevo un poquito a la historia, que además, precisamente en 2 días, Pix4D Fields se va a convertir ya tiene 2 años. Empezó en junio de 2018, donde fue, pues eso, se lanzó por primera vez con un procesamiento rapidísimo, digamos, eso era la principal novedad. Procesábamos 2.000, 3.000 imágenes en cuestión de 4 o 5 minutos en un ordenador normal.
Teníamos la funcionalidad básica y eso es como empezó. Nosotros siempre hemos tenido la filosofía de revisar el producto y lanzarlo al mercado con nuevas funcionalidades cada poco tiempo. Y como veis, julio de 2018 ya teníamos el modelo digital de delegaciones. En el mismo mes sacamos la opción de poder ver el histograma con la distribución de la información. En agosto lanzamos algo que siempre ha gustado mucho a nuestros clientes, que es la posibilidad de crear tus índices de forma customizada. Tuvimos las Navidades del 2018 y en marzo sacamos una de las funcionalidades que más impacto ha tenido, que es la posibilidad de generar reportes PDF. Es algo que, digamos, transforma la información digital en algo más físico, que puede ser la base para una asesoría agronómica. Y luego empezamos con el dashboard, que es, digamos, donde tienes todos tus proyectos que se empiezan a organizar, que sí, en granjas o en tipos de cultivo. En agosto del 2019 lanzamos la corrección radiométrica, que es algo que para aquellos que conocen el Pix4D desde hace tiempo es algo que es, bueno, viene muy de dentro y queremos dar y estar seguros de que los resultados que ofrecemos sean correctos. Y luego la opción de sincronizar datos es algo, es una estrategia más a largo plazo, la posibilidad de compartir información, de hacerla disponible a través de distintas computadoras sin tener que necesariamente pasar por el cloud. Y bueno, a finales ya bueno, era noviembre de 2019, todavía no hemos llegado ahí, un error por mi cuenta, pero lanzamos Pix4D Fields 1.6 con anotaciones, control de resolución y empezamos a soportar nuevos drones que iban saliendo. Este es un ejemplo de uno de los que salen, pero como ustedes saben, Sentera y otras muchas cámaras que han salido al mercado los vamos soportando cuando tenemos la oportunidad. Y ahora, en marzo de 2020, sacamos la versión con traducción a varios idiomas, entre los cuales está el español, la opción de reutilizar fórmulas y la integración con John Deere, que eso fue también un paso muy importante para nosotros para poder conectarse a nuevas plataformas, para ser más relevante en el mundo de la agricultura, y es algo que queremos aumentar y incluir más plataformas en el futuro. Y sin más, les voy a dejar con Fernanda y ella os va a de verdad llevaros en el camino de qué es lo que hace Pix4D Fields y qué tipo de casos de estudio tenemos. Fernanda, todo tuyo. Ok, gracias Jorge y Alejandro por la introducción y muchísimas gracias a todas las personas que están participando en este webinar. Como Jorge mencionó, mi nombre es Fernanda Bosmediano, trabajo en soporte técnico en Pix4D y es de verdad un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Pero empecemos. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que se puede hacer con Pix4D Fields? Ok, empecemos desde cero. Y es que para tener buenos resultados se necesita una buena planificación de vuelo y seleccionar el equipo que más se ajuste a nuestras necesidades. Dependiendo de qué es lo que vamos a mapear y de otras características, vamos a escoger entre, por ejemplo, un dron de ala fija o multirotor. Para la planificación de nuestro vuelo, vamos a necesitar una aplicación que nos ayude. Ustedes pueden seleccionar la aplicación que mejor les convenga, pero solamente como ejemplo vamos a mencionar a Pix4D Capture, que es una aplicación móvil disponible para Android, iOS y que se puede utilizar de manera gratuita. O también podemos utilizar Parrot Fields disponible en iOS y que se puede utilizar con el dron de Parrot Bluegrass. Lo interesante de Parrot Fields es que con esta aplicación se puede obtener un NDVI en tiempo real y nos permite hacer anotaciones durante el vuelo para enfocarnos en las áreas que más necesitemos. Una de las cosas más importantes, y les comparto esta información porque justo trabajo con todos los usuarios, es la adquisición de imágenes o el traslape. En agricultura, como ustedes saben, la vegetación densa tiene un aspecto muy diferente en las imágenes superpuestas debido a su compleja geometría, por ejemplo, las ramas y las hojas, por lo que el solapamiento debe ser mayor comparado a otras situaciones. Tomemos esto muy en cuenta. Muchos de nuestros usuarios utilizan, por ejemplo, un traslape de 80% y no tienen ningún problema. Ok.
Les voy a explicar así como que todo el proceso para que esto les pueda y les dé muchas más ideas de cómo utilizar nuestro software. Ya imaginemos que ya tenemos nuestras imágenes y como les había mencionado en alguna otra ocasión, en Pix4D Field se pueden procesar imágenes de cámaras multiespectrales, RGB y la cámara térmica de Altum. En Pix4D Field se puede procesar una cámara a la vez. Esto es importante que recuerden también. Muchos de ustedes también utilizan paneles de reflectancia en la captura de sus datos. Estas imágenes se pueden poner en la misma carpeta donde se tiene el resto de imágenes e importarlas en Pix4D Fields y nuestro software va a reconocer estas imágenes automáticamente. Ok, en el caso o después de importar estas imágenes, si ustedes reciben un mensaje en la aplicación que les diga que la cámara RGB o multiespectral no está en nuestra base de datos, recuerden que sí es posible procesar estas imágenes. Lo que necesitamos es un archivo XML que contenga los parámetros internos de la cámara y en nuestra página de soporte técnico tenemos un artículo con todas las indicaciones para obtener este archivo. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarse con nosotros, que de verdad, como siempre les digo, es un placer para nosotros poder ayudarles y trabajar con ustedes. Bueno, automáticamente, después de importar las imágenes en Pix4D Fields, nos va a aparecer una pantalla, como ustedes pueden ver aquí, que son las opciones de procesamiento. La primera opción de orientación relativa de la cámara RIG se utiliza cuando debido a un aterrizaje brusco, la orientación de los lentes de la cámara se desalinean. Si activamos esta opción, Pix4D Fields utilizará diferentes algoritmos para evitar desalineamientos en nuestros resultados. Como Jorge ya nos explicó, el uso de corrección radiométrica nos permite tener resultados más precisos y también nos permite comparar información adquirida en diferentes fechas. Y bueno, la resolución que necesitamos, dependiendo de lo que necesitemos, vamos a escoger el GSD y el número de megapíxeles. Otra pregunta que es muy frecuente en soporte técnico que nos hacen nuestros usuarios es ¿cuánto tiempo se demora en procesar las imágenes en Pix4D Fields? Bueno, esto depende de muchos factores. Por ejemplo, el área que se esté procesando, el tamaño de las imágenes, la resolución, el equipo que tengamos. Pero como un ejemplo, quiero que sepan que ustedes siempre pueden descargarse nuestras imágenes de prueba que están disponibles en el software. También están disponibles en la página de soporte técnico. Ustedes pueden procesar estas imágenes también. Y por ejemplo, en este caso, yo procesé esto en mi computador, una laptop estándar en Windows, y se procesó en 15 minutos y 10 minutos en una MacBook Pro. Ok. Los primeros resultados que se obtienen en Pix4D Fields, y como ven aquí, es un DSM y un ortomosaico. En algunas ocasiones, el ortomosaico ya es un indicativo de que algo pasa en nuestro cultivo. Por ejemplo, en este ortomosaico que ustedes ven aquí, este ortomosaico representa un área de inundación en Iowa, en Estados Unidos. Los suelos más claros muestran donde el drenaje está secando el suelo. El área más oscura es donde hay más humedad y las áreas más brillantes son las áreas de agua estancada. En muchas ocasiones, tener esta idea de la ubicación exacta de estas áreas donde hay un problema es muy difícil si lo hacemos de la manera tradicional, que sería caminando al terreno. Si caminamos todo el terreno, a veces no podemos identificar todas estas áreas que tienen un problema. Pero el uso de drones y Pix4D Fields nos puede ahorrar tiempo significativo para poder enfocarnos en las áreas más importantes. Por ejemplo, con este mapa y después de hacer scouting o una verificación en el campo, se pudo detectar que justamente estas áreas que son más oscuras eran áreas inundadas y ustedes tienen aquí una fotografía de lo que nuestro usuario encontró. Ok. En Pix4D Fields se pueden también generar mapas de índice de vegetación. Dependiendo de la cámara que utilicemos, Pix4D Fields nos va a dar una lista de los índices disponibles. Uno de los índices más comunes es el NDVI, como ustedes conocen. El mapa de índice de vegetación que ustedes ven en esta pantalla es de otro caso de estudio, un campo de soja en Estados Unidos. En esta ocasión se generó un índice Macari, que bueno, ustedes saben, es un índice sensible a las variaciones de clorofila en la planta, pero esto es importante que recuerden, la interpretación de este índice y de los otros índices también se hace, en este caso se hizo complementando con la información que se obtuvo en el campo, una verificación en el campo.
El índice nos facilita diciéndonos dónde enfocar nuestro tiempo y dinero para que no vayamos por todo el terreno, pero tengamos ya una idea clara de dónde tenemos que enfocar nuestro trabajo. Podemos aquí, en este índice, fácilmente observar en esta imagen que ustedes ven ahorita, las áreas que tienen más trabajo, que probablemente necesitan más trabajo, que son las áreas naranjas. Y que después de verificar estas áreas naranjas en el campo, se pudo observar que son las áreas más secas y que por lo tanto necesitan más tratamiento. Ustedes pueden observar, como les digo, aquí en esta fotografía. Muchos de nuestros usuarios nos preguntan si es posible generar otros índices de vegetación además de los que Pix4D Fields nos da por default. La respuesta es sí. Sí es posible personalizar un índice de vegetación. Para esto se debe utilizar nuestra herramienta, como ustedes ven aquí, crear un índice personalizado. Debemos añadir la fórmula que necesitemos y automáticamente se obtiene el índice que se requiera. En este caso, pueden ver que también es posible extraer la información del suelo o las plantas utilizando esta herramienta. Y además, tenemos muchos usuarios que nos preguntan si es que es posible obtener los mapas de reflectancia. Sí es posible si utilizamos esta herramienta. Lo único que quisiera que ustedes tengan en cuenta es que estos índices también dependen de la cámara que ustedes estén utilizando. Ok. Otra de nuestras herramientas en Pix4D Fields es la herramienta de comparación. Creemos que cada mapa nos da información sobre nuestros cultivos y mientras más capas de información, mejor. Por ejemplo, aquí estamos representando un índice de vegetación, es TGI, con un ortomosaico. Estos mapas se obtuvieron en un proyecto en Veracruz, en México, en un cultivo de piña. El uso y comparación de diferentes índices permitió a nuestros usuarios identificar las áreas más secas. Y basados en esta información, el agricultor cubrió con una malla las plantas con mayores problemas para así protegerlas del sol. En este caso, nuestro usuario nos comenta que adquirir información con drones y Pix4D Fields les permite acceder a estas áreas que son de difícil acceso y que además las ganancias ahora se estiman un incremento de 15 al 20%. Ok. ¿Recuerdan el estudio de caso que les acabo de mencionar donde encontramos las áreas más secas o el otro estudio de caso donde habían áreas inundadas? Lo que tradicionalmente se hace para saber el tamaño de estas áreas con problemas es medir con una cinta en el campo o estimar esta área al ojo, como dicen en Ecuador, porque soy de Ecuador. Bueno, utilizando Pix4D Fields se puede obtener el área en hectáreas o acres de nuestra área de interés en el software. Lo que necesitamos hacer para obtener estas áreas es crear un límite, como ustedes pueden ver aquí, o también pueden importar un límite si es que ya lo tienen, un archivo Shapefile. También se pueden hacer anotaciones y adjuntar imágenes de estas áreas específicas. Ok, hasta el momento hemos visto, y quiero recapitular un poquito porque es mucha información, hemos visto cómo se genera un ortomosaico, un índice de vegetación personalizado y un índice de vegetación no personalizado, cómo comparar información, cómo podemos añadir límites. También con estos límites ustedes pueden recortar el ortomosaico o algún otro, o los índices de vegetación. Además, ya vimos que se pueden calcular las áreas y también se pueden añadir fotografías en estas áreas de interés. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Jorge. Hola, Fernanda. Pues sí, mira, tenemos muchas preguntas y he seleccionado unas cuantas. Muchas gracias y de nuevo, si no respondemos, os responderemos después del webinar. Ha habido bastantes preguntas. Francisco nos preguntaba si el NDVI se puede generar desde una cámara RGB. La respuesta es no. Un NDVI necesita la banda del infrarrojo cercano, para lo cual tienes que tener una cámara modificada con una lente especial o una cámara multiespectral. Sin embargo, con un índice o con una cámara RGB hay otros índices que pueden generar un mapa de vegetación relativo que también puede ayudar a la interpretación de variabilidad en el campo. Hay bastantes preguntas sobre índices y en la base de conocimiento que tenemos en la web
Ahí hay un artículo muy bueno sobre todos los índices, cuáles son las bandas que utilizan y cuál es el caso clásico donde los vemos. También he visto que Fabiola se sorprendía de ver que un 80% de solape parece mucho y hace que el vuelo sea ineficiente y gaste batería. Pixford Fields puede lidiar con un overlap o con un solape menor. Lo que pasa es que a veces en agricultura la cantidad de vegetación y la similitud de todas estas de la vegetación hace que necesitamos tener más puntos. Entonces, siempre nosotros decimos, bueno, cuanto más overlap mejor para estar seguro, pero puedes llegar hasta un 60% y nosotros tenemos muy buen éxito con ello. Luego también preguntas como la de Álvaro, que nos decía o se sorprendía de que Pixford Fields ya soporta el Phantom 4 multispectral. Y la respuesta es sí, sí que lo soportamos. Intentamos tener todo eso, digamos, siempre a la última. Y por último, Pixford Capture es el software que recomendamos para la utilización de vuelos comerciales y esto es gratis. Entonces también pueden ir a nuestra web y ver qué drones están soportados y se la pueden descargar tanto en iOS como en Android y empezar a utilizarla con su drone sin ningún tipo de costo, sin ninguna licencia de Pixford. Y bueno, seguimos con preguntas, las responderemos durante la última parte del webinar. Fernanda, te devuelvo el micrófono. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todos ustedes por sus preguntas. Son muy valiosas, muy interesantes. Y bueno, pero vamos a continuar. Ok, vamos, creo que... Ok. Para algunos de nuestros usuarios, un mapa de vegetación ya es suficiente. Hemos tenido casos en los que ya no necesitan hacer más. Pero también tenemos otros usuarios que necesitan mapas de prescripción. Es decir, necesitan saber qué cantidad de fertilizantes deben aplicar en ciertas áreas que mostramos en el índice de vegetación. Solamente imaginemos, si exportamos un índice directamente al terminal de tractor, va a ser probablemente muy difícil que la máquina identifique estas pequeñas áreas. Para eso, lo que nuestros usuarios hacen es generar un mapa de zonificación a partir de los mapas de vegetación. Entonces, sí que es posible diferenciar las áreas y con esto podemos añadir también qué cantidad de fertilizantes vamos a necesitar de acuerdo también a las recomendaciones de nuestro agricultor o agrónomo. Esto pueden ver aquí en esta presentación cómo sería el proceso. Esta información se puede exportar como un archivo shapefile, que, bueno, ustedes saben, es el archivo más común que soportan los terminales de tractores, como por ejemplo los de John Deere. Ok. Y bueno, recordemos también que toda esta información, como los ortomosaicos, los índices de vegetación, mapas de prescripción, se pueden exportar en un reporte PDF, lo que permite tener una evidencia técnica de cómo están nuestros cultivos y también nos facilitan a la creación de informes. Bueno, para pasar la información a un tractor, el shapefile, como ya les había explicado antes, no es la única forma de conectarse con plataformas agrícolas. Utilizando Pixford Fields es posible sincronizar o pasar ortomosaicos, mapas de reflectancia, índices de vegetación, de zonificación y prescripción al centro de operaciones de John Deere. En el centro de operaciones de John Deere se puede definir, por ejemplo, qué maquinaria usar, qué cultivos trabajar, qué insumos utilizar, se puede comparar durante el tiempo. Pero bueno, esta herramienta, junto con la herramienta de sincronización de datos que van a ver aquí, son temas que vamos a discutir a profundidad en nuestro próximo webinar. Quiero que estén pendientes. También quiero que sepan, como trabajo en soporte técnico, trato de darles todas las ideas posibles para que puedan utilizar el software, para que se beneficien del software. Es por esto también que les mencionaba lo de el traslape. Son experiencias que los usuarios también han tenido. Y bueno, Jorge ya aclaró también esos puntos. Y bueno, esta, como les digo, sincronización de datos, John Deere, vamos a discutir más adelante en otro webinar que vamos a tener, pero para darles una idea, en este caso, la sincronización de datos nos permite que un grupo de personas utilicen una misma licencia y vean el mismo proyecto en distintos computadores.
Ok, vamos a solo recapitular un poquito todo lo que ya habíamos dicho con un último estudio de caso que se hizo en Teapa, México. Es un estudio de caso de plátano. Y es que algunos de los problemas en el cultivo de plátano y otros cultivos en Latinoamérica y el Caribe son, por ejemplo, lo que nos dice nuestro usuario. Voy a decir lo que nuestro usuario nos comentó, lo que compartió con nosotros y que también está en nuestra página web. Nos comenta que uno de los problemas principales en Latinoamérica y el Caribe son el monocultivo, por ejemplo, que con el tiempo reduce la calidad del suelo y deja los cultivos más vulnerables. Esto y otras situaciones facilitan la difusión de ciertas enfermedades, por lo que nuestros usuarios, en este caso de Coatza Drone y Advan México, han realizado trabajos de agricultura de precisión con drones y Pix4D Fields. Se utilizó Pix4D Fields para identificar las áreas de estrés hídrico. Las plantas con estrés hídrico hacen que la calidad del fruto disminuya. Con la cámara multiespectral lo que hicieron fue que identificaron las áreas de mayor estrés y así el agricultor, esto fue un trabajo en conjunto, el agricultor con toda esta información pudo encender los riegos en estas áreas más específicas, lo que ahora les ahorra considerablemente el uso de agua, energía y costos. También con los índices de vegetación se identificaron los lugares con excesos de humedad para poner, por ejemplo, desagües en estas áreas. Pero, ¿cómo es que se identificaron estas áreas? Con el ortomosaico, por ejemplo, aquí, como pueden ver, en estas áreas que están marcadas, se pudo observar que hay una menor población de plátanos. Después se generó un BARI que nos indica, bueno, la cobertura foliar de las plantas, en este caso del banano y otros índices. Y esta información se entregó al agricultor, al agrónomo también. Y él también hace su verificación en el campo, utiliza otras herramientas que es más de agricultura, para después tomar las decisiones más importantes, pero ya tiene la información de dónde enfocarse para que no pierda también su tiempo y su dinero. Creo que esto es muy valioso, queríamos compartir esto con ustedes, porque esto es también lo que comparten con nuestros usuarios con nosotros. Nos dicen que teniendo buenas prácticas para la identificación de las probables áreas de estrés hídrico y aplicando las medidas correctivas necesarias en estas zonas, se espera que puedan mejorar una producción en un 30%. Y, ok, ya. Bueno, Jorge, no sé si nos puedes dar un último resumen de lo que es Pix4D Fields, del proceso, para que nos quede un poquito más claro a todos. Por supuesto. Pues, Fernanda, muchas gracias por habernos guiado sobre todo este proceso y cada paso y qué es el tipo de casos de estudio que podemos encontrar en cada momento. Lo que me gustaría que se entendiese y que nos quedemos con ello es que Pix4D Fields, digamos, digiere cualquier tipo de imagen adquirida por un dron, de ala fija, cuadcóptero, todos aquellos que os vengan a la mente. 99% de probabilidades de que ese sensor esté soportado en Pix4D Fields. Luego, el procesamiento de imágenes ocurre offline y en el mismo ordenador. He visto bastantes preguntas sobre esto. Pix4D Fields está en Windows y en Mac. Es un software distinto a Pix4D Mapper, que quizás muchos de ustedes conocen. Pero eso, esto ocurre en el ordenador y en un tiempo increíble comparado con lo que hemos estado acostumbrados en la industria, 10 minutos. Luego vamos, el análisis de imágenes, si tienes al agricultor o al ingeniero agrónomo contigo, cuesta 5 minutos y luego ya pasamos a la exploración digital, que muchas veces es eso, el estar en el campo y realmente ir a explorar por qué esta zona tiene este color o por qué esta zona tiene el otro color. Y utilizamos esta herramienta como una herramienta más que el agricultor dispone. Y luego ya, si estamos concienciados de lo que queremos hacer, podemos generar un mapa de zonación que luego se traduce en la aplicación de fertilizante o de algún tipo de pesticida. Y aquí de nuevo resaltar que estamos conectados con John Deere Operations Center, que es una institución en sí, y queremos añadir más porque sabemos que muchos agricultores utilizan esas plataformas para aplicar la información directamente en el campo. Y bueno, como último, digamos,
lo que es importante, de nuevo, y me gusta resaltar, es la velocidad de procesamiento es, digamos, no tenemos competición, no va al cloud, es completamente offline, procesamos 50 hectáreas en cuestión de 3-4 minutos. Todo esto ocurre offline, que en agricultura me gusta mucho recalcarlo, y es que no tienes conexión siempre y no puedes enviar 3, 4, 5 gigabytes de información a la nube y esperar. Los resultados que recibes de Pix4E Fields están tratados con la máxima precisión radiométrica que la cámara nos ofrece. Es una cámara como Mike, es una cámara como Parrot. La Parrot Sequoia, esas cámaras están diseñadas para agricultura y nos dan información específica de cómo corregir pues, para el ángulo del sol, el tipo de iluminación, etc. Y luego que la información que se genera en el ordenador se puede compartir. Así que si trabajan en una empresa agrícola que tiene 3 o 4 agrónomos, pueden utilizar una licencia con varios asientos y poder sincronizar los datos para que un agrónomo lo pueda mirar en su ordenador y el otro agrónomo lo pueda mirar en el otro. Y, digamos, se puedan apoyar. Eso es clave. Y esas son las 4 cosas que a veces nos olvidamos de darnos cuenta de que Pix4E Fields es un producto distinto, que es único y que tiene todas estas cualidades. Y bueno, ahora hay una encuesta que va a salir en la pantalla y van a poder responder. Para nosotros siempre es muy interesante entender y evaluar qué tipo de aplicaciones tienen. Y esta es una importante pregunta para nosotros. ¿Cuál es la aplicación de drones en agricultura que más le interesa? Uno, que es la gestión de una operación agrícola, generar NDVIs, generar mapas de estación, o este tipo de pequeñas estaciones donde prueban distintas semillas, prueban distintos tratamientos químicos que parecen como se llaman campos de ensayo, donde las grandes empresas como Syngenta o KWS trabajan para evaluar sus productos. Entonces, si son tan amables de responder a esta pregunta, pues lo agradecemos para saber un poco qué es lo que están interesados y qué es lo que no están interesados. Les damos unos segundos más a que contesten. Y mientras tanto, yo creo que decirles que tanto Fernanda como el equipo de Pix4E en general, siempre estamos muy, muy interesados a poder descubrir, entender y hablar con ustedes para entender cuáles son los problemas a los que se encuentran todos los días, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y, digamos, entender de eso para poder tener un producto que solvente o suelva un problema es algo crítico para Pix4E. Y bueno, pues fíjense, es muy, muy, muy interesante. El 83% de ustedes han respondido que están más interesados en la gestión de una operación agrícola más que en una gestión de campos de ensayo. Esto es normalmente lo que vemos. Hay un grupo pequeño de gente que se encarga de los grupos o los campos de ensayo y la gran mayoría son los que se encargan de una gestión de operación agrícola. Muchísimas gracias por las preguntas y ahora creo que mi compañero Alejandro tiene algunas noticias que darles que son relevantes para su región. Alejandro, todo tuyo. Gracias, Jorge. Muy interesante la interacción que contamos ahora. Es bueno que sepan que estamos en vivo y estamos intentando atender todas sus preguntas. Ahora compartiré con ustedes algunas de las novedades para Latinoamérica, así como parte de la estrategia que estamos desarrollando en la región para apoyar la transformación digital de la agroindustria. Primero les comparto que tenemos la suscripción anual por algunas de las características que nos comentaba Fernanda y Jorge, como sincronización de datos, integración con centro de operaciones de John Deere, y estamos en el proceso de integración con otras plataformas.
También les comparto que tenemos la licencia perpetua para instituciones educativas o organizaciones sin ánimo de lucro. También es importante comentarles que ahora tenemos la licencia perpetua de Pickford y Fields, la cual puede ser adquirida junto con hardware, sea con cualquier dron o sensores, o adquirida de forma independiente o de forma libre. Entonces, si ustedes quieren un Phantom 4 multispectral, pueden tener una cámara, una licencia perpetua de Fields, lo mismo una ala fija, un multirotor. También en algunos casos, si se capacitan en alguno de los cursos de nuestros partners, pueden tener acceso a este tipo de licencias. Gracias a la retroalimentación de nuestros clientes y distribuidores, comprendemos el contexto económico de la región y nos adaptamos. Es por eso que para la licencia perpetua y para la licencia anual tenemos un precio regional que es válido solo para Latinoamérica. Para más información, por favor, consulte a su distribuidor local o contáctenos utilizando el formulario que se encuentra en nuestra página web, pick4d.com. Es importante recalcar que, aparte de la tecnología con la que contamos, una de las grandes diferencias que tenemos con nuestros competidores y otras soluciones en el mercado es que contamos con documentación técnica en español. Nuestra última versión del software también está disponible en español. Contamos con una comunidad de usuarios, al igual que brindamos soporte en diferentes idiomas, entre ellos el español. Y ya conocieron a parte de nuestro equipo, en este caso a Fernanda. Ofrecemos capacitación en línea. Para más información pueden ingresar a training.pick4d.com. Los cursos son en línea por el tema del COVID. También hacíamos presenciales. En este caso, durante este año no haremos presenciales. Ahora haremos una pequeña encuesta también que tomará solo unos segundos para contestar. Después pasar a la sección de preguntas y respuestas con el apoyo de Jorge y Fernanda. Ok. La encuesta es la siguiente. ¿Consideraría integrar Pickford y Fields en su flujo de trabajo a corto, mediano plazo o a largo plazo? Entonces las opciones son sí, en corto plazo, es decir, más o menos en un mes. Sí, a mediano plazo, hablamos de 3 meses. Sí, a largo plazo, de 6 meses a 1 año. O no, no estoy interesado en trabajar con Pickford y Fields. Son las opciones que tenemos. Esto nos ayuda a entender un poco en qué etapa de opción tecnológica se encuentra la región. Por lo general, las personas que contestan sí en el corto plazo es que ya cuentan con drones, ya cuentan con sensores y están haciendo algún tipo de gestión. Sí a mediano plazo es que ya están aprendiendo a utilizar los drones, y sí a largo plazo es que de pronto están empezando a considerar comprar drones a futuro. O no estoy interesado en trabajar con Pickford y Fields, es que ya de pronto está utilizando otra herramienta o realmente no le ve la razón para integrarla. ¿Ok? Unos segunditos. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Ok, hemos recopilado algunas de las preguntas que nos han enviado a través del chat. Lastimosamente, por tiempo no podremos contestar todas ellas. Tenemos un registro, por lo tanto, buscaremos contestar por email después. Sin embargo, aprovechamos que tenemos a Jorge y a Fernanda acá para contestar algunas de las preguntas. Una de las preguntas que vamos a contestar nos pregunta Richard Martínez desde Chile, de CONAF, si es posible utilizar Pickford y Fields en zonas boscosas para determinar vegetación con más pérdida de humedad y que pueden ser un foco para iniciar o propagar incendios forestales. Jorge nos ayuda con esa respuesta. Muchas gracias. Y esta pregunta es muy interesante porque normalmente nosotros hablamos mucho de agricultura, hablamos mucho de cultivos de alto valor o cultivos más intensivos. Pero aplicaciones forestales, digamos, es lo mismo. Las plantas o un árbol refleja la luz de la misma forma y los principios que utilizamos aplican igualmente. Entonces, una área forestal, usted podría utilizar el índice de NDVI, que es un índice que típicamente captura muy bien el estrés hídrico que está sufriendo una planta, como un indicador a qué zonas van a poder tener una mayor probabilidad de empezar un incendio.
Entonces, es una pregunta que siempre me gusta responder para poder dar un poco luz a las aplicaciones forestales. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por la respuesta. La siguiente pregunta es de Oscar Menacho. ¿Cómo se relaciona el NBDI con la salud de las plantas? Jorge, si nos puedes apoyar con esa respuesta. Sí, digamos, el NDVI es el índice más popular y por eso la gente habla mucho de él. Al fin y al cabo, todos los índices indican variabilidad y la naturaleza o la fuente de esa variabilidad puede depender. Lo que nosotros siempre recomendamos es que junto con el equipo agrónomo se verifique la información yendo al campo para, digamos, validar los mapas antes de quizás empezar a aplicar nitrógeno o aplicar un pesticida. Y una vez se crea esa relación con los mapas y con los índices, sí que se puede, digamos, automatizar y confiar en el que el conocimiento agronómico que ustedes tienen y la respuesta de sus cultivos se traduzcan bien a través de los mapas. Una de las historias más interesantes que nosotros tuvimos es un cultivo de zanahoria en el que había una variabilidad que el agricultor no podía entender. Y lo que hicieron fue ir y tomar muestras del suelo y comparar las muestras del suelo de unas zonas rojas de unas zonas verdes. Y lo que resultó es que las zonas verdes tenían una cantidad de potasio mucho más adecuada que las zonas que eran rojas. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no?, de cómo a veces es cuestión de ir y validar la hipótesis que tienes con la información del campo. Esa es la mejor forma de validar la información de un índice como el NDVI con las plantas. Ok, gracias, Jorge. Te voy a dejar descansar. Vamos ahora a preguntarle a Fernanda. La pregunta es de Juan. ¿Cómo y cuánto necesitamos al ingeniero agrónomo? Fernanda, si nos puedes apoyar con esta pregunta. Sí, claro. Bueno, creo que Jorge ya nos explicó un poco más acerca de esto. Esto de verdad depende de los proyectos que tengamos. Por ejemplo, ahorita solo se me ocurre, si es que en nuestro proyecto necesitamos solamente tener ubicar algo, un ortomosaico para ubicar animales. Entonces, si volamos ahí, procesamos en Pix4D vamos a tener el ortomosaico y ahí ya vamos a ver. Entonces, probablemente ahí no necesitemos un ingeniero agrónomo, ¿cierto? Pero hay otros proyectos en los que, por ejemplo, queremos ver, como los que les mencionaba y les daba como algunas ideas, ya tenemos un índice de vegetación, como el índice de vegetación y como nos dice Jorge, esto también, lo que nosotros les damos es como áreas en las que ustedes se puedan enfocar, porque como yo les decía, la mayoría de los procesos, y yo conozco muy bien cómo se hacen todavía en muchas partes del mundo, es todo tradicionalmente ir al campo, caminar todo el campo, y a veces esto ustedes saben, tal vez no es tan efectivo, pero por ejemplo, lo que nosotros les damos desde el índice, entonces ya ustedes saben de las áreas exactas donde deben enfocarse. Entonces, si por ejemplo ahorita solo se me ocurre, si yo tengo una empresa y doy servicios profesionales donde lo que a mi agricultor, lo que por ejemplo necesite mi usuario es un ortomosaico, es el NDVI, lo que él quiere saber es dónde enfocarse. Entonces ahí, por ejemplo, yo no voy a necesitar de mi agrónomo, pero más bien sería mi agrónomo, mi cliente, y yo le doy a él y él puede hacer sus interpretaciones, él puede verificar en estas áreas en el campo. Pero, por ejemplo, si yo tengo un proyecto en el que juntos, yo trabajo conjunto con mi agrónomo, entonces los dos procesamos, volamos, encontramos las áreas y los dos después vamos al campo a hacer scouting solo en estas áreas de interés que nos muestran nuestros índices de vegetación. Entonces ahí necesitamos más su participación y bueno, de verdad que esta pregunta es un poco abierta, pero depende mucho de qué es lo que necesitemos. Entonces, si les tengamos esto, también como nos dice Alejandro, tenemos en la comunidad, esto yo creo que es una buena idea para todos nosotros. Ahí ustedes pueden interactuar con otros usuarios, pueden saber preguntarles
ideas. Yo aquí trato de verdad de darles la mayor cantidad de ideas posibles para que también podamos utilizar en otros sectores. Y bueno, esa no sé si respondí. Si está claro cuánto necesitemos a un agrónomo depende muchísimo de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es, y bueno. Alejo, no sé si está claro. Para mí quedó claro y espero que para la gente también. Parece que Ok. sí. Seguimos con otro par de preguntas. Nos pregunta Alonso Lagunes. Con Pickford dice puede hacer el mapa en el momento. Jorge, ¿nos puedes apoyar con eso? Sí, pues esta es otra pregunta que me gusta responder porque sí, o sea, Pix4D Fields, tú coges la tarjeta SD del dron o de la cámara, la metes al portátil, abres el software, eh, tú tienes que haber ya abierto tu cuenta, tener tu licencia, etcétera, y digamos ahí directamente añades las imágenes y todo ocurre instantáneamente, relativamente, 3, 4, 10 minutos, dependiendo del tamaño de las imágenes. Y al final de ese proceso tienes tu mapa. Y todas las funcionalidades, el índice, los índices de vegetación, las anotaciones, la comparación, la zonación, el reporte PDF, todo es inmediato y offline. Lo único que no es offline es el importar la información al John Deere. Eso es lo único. Gracias, Jorge. Volvemos con las preguntas. Bueno, aprovecho que Jorge está atento. Procuradurías pregunta si ustedes ya tendrán algún trabajo sobre calidad de suelos. Jorge. Cojo esta pregunta, os prometo que Fernanda volverá, tiene una voz mucho más agradable que la mía. Hay otro caso de estudio que está en la web de una empresa que se llama Anet Consulting. Nosotros, típicamente, y es algo que tenemos que entender, es que la capa de suelo a la que una imagen puede ver no representa la realidad total del suelo, puesto que el suelo agrícola normalmente va 1 o 2 metros abajo, donde la cantidad de materia orgánica, la cantidad de nutrientes es más específica. Sin embargo, en este caso, me gustó mucho como este cliente lo que hacía era, después de pasar la máquina por el campo, relacionaba los distintos colores de marrón con la cantidad de materia orgánica de esa zona. Él cogía una muestra de un punto, la llevaba al laboratorio, sacaba la cantidad de materia orgánica y, digamos, correlacionaba el color con la materia orgánica. Y luego lo que hizo fue aplicar un modelo de aplicación de semilla variable, en donde ellos sabían que tenían capacidad, o el suelo tenía la capacidad de crear o de alimentar esa planta, pues plantaban más densidad de semilla, y allá donde no, pues o no ponían semilla o ponían menos cantidad. Es un caso de estudio muy interesante que de nuevo está en la web y está disponible para que, digamos, lo veas en detalle. Gracias, Jorge. Hay varias preguntas en el chat. Aprovecho para decirles, si las personas que están consultando, si alguna universidad o institución puede acercarse o asociarse para hacer proyectos de investigación. La respuesta es sí. En este momento estamos apoyando algunos proyectos que daremos a conocer con el tiempo. El último par de preguntas, en este caso es para Fernanda, si me puedes apoyar. La pregunta es de Jonathan. ¿Tienen casos de estudio en cultivos de caña de azúcar? Sí tenemos un cultivo, perdón, un estudio de caso en cultivos de caña de azúcar. De hecho, creo que tenemos 2 también. Estos reportes o estos artículos están en línea. Si ustedes van a la página de Pix4D Fields, ahí tenemos una sección que son use cases o estudios de caso, y ahí pueden ustedes también leer un poco más la información. Hay muchos de nuestros usuarios que nos han contactado y nos han brindado también esta información y sí, o sea, pero sí hay ahí un estudio de caso, ustedes pueden revisarlo, donde se generaron también diferentes índices de vegetación, no solamente un NDVI, pero
otros índices, se muestra cómo se hace una verificación en el campo, el usuario comparte con nosotros su experiencia con el software. Entonces, sí hay un estudio de caso y ustedes también lo pueden visitar, lo pueden leer también. Gracias, Fernanda. Y aprovecho y te pregunto lo último. ¿Se puede obtener las imágenes de la zonificación como archivo de imagen? Sí, el mapa de zonificación se puede exportar como un archivo GeoJSON, KML, a un archivo shapefile. Y también hay una opción que tenemos en Pix4D Fields donde se pueden hacer como capturas de pantalla, snapshots, y ahí se puede obtener también como como una imagen, perdón. Pero sí se puede obtener. Tenemos también tenemos en soporte técnico, tenemos una lista de todas las cosas, de todos los que se puede importar en Pix4D Fields y también de cómo se pueden exportar como archivos shapefile, GeoJSON, etcétera. Pero esto es una información que también está en línea y sí, en este caso el mapa de zonificación sí se puede exportar como una imagen. Gracias, Fer. Consulto cómo estamos de tiempo para ver si... Ok, ya me confirmo que ya estamos finito. A las personas que han consultado cómo podemos hacer alianzas estratégicas o acceder a mejores precios, por favor contáctenos a través del formulario de contacto o busque el distribuidor local. Con ellos tenemos diferentes iniciativas, ¿vale? Entonces, para finalizar, agradecemos su amable atención y el tiempo que han compartido con nosotros hoy. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien durante estos momentos frente al COVID-19. Estamos juntos en esto. Gracias a Stephanie por tu apoyo, a Fernanda y Jorge, gracias por su tiempo y aportes. Nos veremos en el próximo webinar donde hablaremos en detalle de herramientas tales como sincronización de datos, línea de tiempo para seguimiento de cultivo y la integración con el centro de operaciones de John Deere, entre otros. Para más información, por favor ingrese al enlace que ven en la web, pix4d.com/es/producto/pix4dfields. Gracias, hasta pronto. Fernanda, Jorge, Steph, muchas gracias. Sí, de mi parte ya. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Espero que esta información les pueda dar más ideas, mejor comprensión de lo que se puede hacer con Pix4D Fields y también que les haya servido esto de darles ideas de lo que nuestros usuarios están haciendo en otras partes del mundo. Si tienen preguntas, como siempre les digo, no duden en contactarse con nosotros. Para nosotros es de verdad un placer colaborar y trabajar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de mi parte también. Un placer haber compartido esta hora con ustedes y espero que nos veamos en el producto. Gracias, éxitos.